Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar ahora acerca de la Guerra de Independencia Española. Esta guerra tiene lugar entre los años 1808 y 1812. Durante la época de las guerras napoleónicas, Napoleón agrandó su territorio, el territorio bajo su gobierno, y constituyó un imperio grande que se extendió fuera de las fronteras de Francia y llegó hasta España en el año 1807, cuando envió a sus tropas e ingresaron aparentemente con el deseo de llegar hasta Portugal, pero fue todo un engaño y realmente se quedaron en España. Esto constituyó una invasión ante el pueblo español. Y como ellos no estaban contentos con esta situación, inmediatamente, bueno, en realidad unos meses después, se pusieron de acuerdo en las diferentes provincias y se rebelaron contra el ingreso de las tropas francesas. El primer intento, digamos, la primera sublevación que reciben los franceses se da en el mismo Madrid. Tenemos acá una especie de cronología que hemos puesto para los eventos más importantes de esta guerra de la independencia de España. Se imaginarán, estamos hablando de la independencia de España. Siempre hemos creído que España era un país independiente. Sin embargo, durante la invasión napoleónica, en este periodo de campañas napoleónicas, en España cayó bajo el poder de Napoleón y no se esperaba o no se sabía realmente qué podía pasar. Como nos daremos cuenta, realmente los españoles estaban por un lado contentos por el ingreso de los franceses. Para algunos pudieron parecer salvadores que los estaban sacando de esa monarquía de corte absolutista de los Borbones, pero para otros esto representaba un atentado contra la soberanía del pueblo español. Y por lo tanto, de ser vecinos relativamente amigables, los españoles y los franceses, los franceses pasaron a ser los enemigos de los españoles. Entonces, acá vamos a ver un poco algunos hitos importantes durante la independencia en España. Esta independencia significa independencia del gobierno impuesto por Napoleón Bonaparte, que pone en la cabeza del gobierno a su propio hermano y lo apunta como rey de España en el año 1808. Entonces veamos cómo empieza todo, con la ocupación francesa en el año 1807. En el año 1808, en Madrid, se produce una rebelión, el 2 de mayo de 1808. Esta rebelión es sofocada, pero ya ha surgido el deseo de libertad por parte de los españoles y este eco resuena en toda la península. Entonces van a haber diferentes alzamientos en toda la península. El único lugar al que no van a llegar los franceses es el sur mismo, el sur mismo. ¿Y qué región específica? La región de Cádiz. Entonces Cádiz va a ocupar un papel importante en la guerra de independencia de España. En el año 1810 se convoca a las Cortes para que se reúnan en el oratorio de San Felipe Neri y discutan el futuro de España. Entre el año 1810 y 1812 se producen varias juntas y en el año 1812 se proclama la Constitución de 1812, que va a ser la primera constitución de los españoles. En el año 1814, o sea, ya en el año 1812 ha sido expulsado el gobierno francés de José Bonaparte, hermano de Napoleón, y han sido expulsados los ejércitos franceses. En ese momento los españoles acogen con gran gloria la vuelta del rey Fernando VII, sucesor de Carlos IV, quienes habían abdicado en favor de José Bonaparte. Esto lo vemos en un momentito. Entonces regresa Fernando VII en medio de cierta contradicción porque de alguna manera él representa el absolutismo, que era una especie de retroceso para muchos españoles, y sin embargo al mismo tiempo representa una figura que es propiamente y tradicionalmente de la monarquía española, que para muchos era un estado natural de cosas. Entonces regresa Fernando VII como rey de España y se instala un periodo absolutista durante 6 años hasta 1820. Después se produce un cambio a la Constitución, porque la Constitución va a durar realmente un par de años desde su proclamación, y después
al momento de ingresarse en el periodo absolutista, van a haber ciertos cambios, ¿no? Va a ser una especie de monarquía radical de tipo absolutista y no de corte democrático como inicialmente se había planteado en la Constitución. Entonces, esto va a durar un tiempo, pero después se va a instalar un periodo de cambio. Fernando VII va a aceptar los cambios que se han hecho a la Constitución y se va a crear un periodo liberal entre los años 1820 y 1823. Hemos puesto, como ustedes verán a continuación, en el año 1821 se da la independencia del Perú. Ya se han iniciado desde mucho antes, desde el periodo en que se estaban, digamos, cocinando los principios de la Constitución de 1812, ya en América Latina se discutían los temas de la Guerra de Independencia Española y por lo tanto no estábamos en América del Sur ajenos como colonias que éramos de España, no estábamos ajenos a estas discusiones de la independencia de nuestras diferentes naciones americanas. Y por eso es que ya en realidad uno de los países que logra su independencia relativamente tarde es el Perú, porque antes ya se habían dado las independencias en Argentina y México, por ejemplo, y en Chile. Entonces el Perú llega un poco tarde, ¿no? Algunos la consideran en el 1821, otros dicen que se extendió hasta 1824, en realidad, en el Perú. Incluso algunos dicen 1825. Bueno, veamos entonces que después aparece un periodo reaccionario y acá es donde ingresa el ejército creado por la Santa Alianza, los 100.000 hijos de San Luis, que tratan de contrarrestar las revoluciones que se están dando precisamente contra el absolutismo de Fernando VII, que es lo que decíamos, ¿no? La Santa Alianza, como alianza militar que era, constituye un ejército que convoca a tropas de las diferentes naciones que integran esta alianza militar y uno de los momentos, digamos, en que se pone en marcha la Santa Alianza es en este periodo de guerra de independencia en España. Bien, y finalmente, en el año 1833, se acaba el gobierno de Fernando VII y le sucede la reina Isabel II de España. Entonces el gobierno de los Borbones, la Casa Borbónica absolutista, se va a instalar, fíjense otra vez, después de la salida de Napoleón Bonaparte, ¿no? Retorna a la Casa Borbónica y concluye en el año 1833. Entonces veamos cómo así, estamos regresando un poco en el tiempo al año de 1808, en que están las tropas en España y Napoleón Bonaparte ha logrado un acuerdo con el rey Carlos IV, que al ver el ingreso de las tropas francesas abdica en favor de su hijo Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte, no contento con esto, va en un acuerdo con ambos, con Carlos IV y con Fernando VII, a proponerles que abdiquen en favor de su hermano José Bonaparte. Y estos acuerdos entonces permiten que se instale de alguna manera en forma pacífica el gobierno de los franceses. A eso se le conoce en la historia como las famosas abdicaciones de Bayona, porque son dos, la abdicación, ¿no?, que hace Fernando VII como sucesor, aparente sucesor de Carlos IV, ¿no?, que retorna, digamos, esta primera abdicación que había hecho ya Carlos IV a favor de su hijo, la retorna al padre, el padre abdica nuevamente y en ese momento se cede el gobierno a José Bonaparte, hermano de Napoleón, bastante conocido como Pepe Botella. ¿Y por qué? Porque aparentemente le gustaba mucho la bebida. Entonces, ¿qué sublevaciones vamos a ver acá en España? Bueno, la primera y más importante es la del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Es bastante grande, pero las tropas francesas logran realmente acabar con los grupos que se habían sublevado. Sin embargo, como les decía hace un momento, esto ya había causado eco en el resto de España y por lo tanto en diferentes pueblos empezaron las insurgencias contra los franceses. En el año 1808, ante la resistencia que se había producido en España, llega el propio Napoleón con el afán de aniquilar, digamos, las fuerzas revolucionarias españolas, pero no lo consigue porque en medio de esas campañas lo llaman de vuelta a Francia para que cuide de Francia porque se ha producido la invasión de los austriacos, entonces tiene que dejar España y regresa nuevamente.
Las sublevaciones se van dando ya de manera más organizada porque al principio eran simplemente sublevaciones o digamos, protestas, pero después ya se organizan mucho mejor y estas juntas de defensa en las provincias toman acuerdos acerca de cómo enfrentar, pero organizadamente, a los franceses. Y ya en vista del crecimiento de estas juntas, es que se crea una junta central que tiene como presidente a un aristócrata que es el conde de Florida Blanca. Sin embargo, pese a que intervienen las clases aristocráticas, muchas de ellas queriendo eliminar el gobierno francés, ¿no? Y que retorne a España, el gobierno de España, esto no obstó para que ya ingresase un carácter democrático en la organización de estas juntas de defensa, que eran juntas de defensa militares, ¿ya? Compuestas por gente del pueblo y también por algunos aristócratas. Y respecto ahora a las Cortes de Cádiz, y con esto acabamos, es justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que quizás de la guerra de independencia, algo que podríamos rescatar y que además va a ser discutido, como les digo, por las colonias americanas, es la creación de la primera Constitución de España. De alguna manera esto representa la derrota del gobierno monárquico absolutista, porque la Constitución va a recoger principios que son importantes para darle poder al pueblo al momento de legislar, algo que no existe durante un tipo de gobierno absoluto, donde el poder y la legislación está realmente concentrada en el rey y sus ministros, pero él es el que realmente toma las decisiones, ¿no? Entonces, este es un acontecimiento destacado y ocurre justamente en Cádiz, donde las cortes se van a reunir y van a lograr, después de varias reuniones, dar cuerpo a esta constitución conocida como la Constitución de 1812, la primera para los españoles y coloquialmente llamada la PEPA. A ver, me gustaría que ustedes me indiquen por qué se le llamó la PEPA. Esta constitución entonces tenía una serie de principios, entre ellos hay algunos que tienen corte religioso, otros parecen más bien de corte antirreligioso, y es una combinación entre el tradicionalismo español católico y los principios liberales que se habían producido y que eran fruto de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué otras cosas son importantes que debemos considerar para la Constitución de Cádiz de 1812? Primero, que el pueblo tiene la soberanía de acuerdo a los principios constitucionales. Segundo, que las Cortes van a estar representando al pueblo y que se va a crear para esto una Cámara de Diputados. Estos diputados van a ser elegidos por el pueblo. En otro lugar, digamos como tercer punto acá, tenemos la monarquía constitucional porque en esta constitución se va a definir que el gobierno es de tipo monárquico constitucional. Y respecto a cómo se legisla, en esta constitución se indica que la legislación proviene del rey y de las Cortes. Muy bien, queridos estudiantes, los dejo con esto y nos vemos en nuestro próximo video. Gracias.